Buenos días, hermanos. Reciban un saludo de la Iglesia de Cristo del sur de Monterrey. Los lazos entre nuestras iglesias, hermanos, congregaciones, tienen raíces profundas y largas. No sé si saben esto, pero el papá de la hermana Perla, el hermano Juan Medina, fue uno de mis maestros cuando éramos adolescentes. Después, hermanos, juntos empezamos la aventura de plantar la iglesia en Juárez como una idea conjunta y que se ha desarrollado entre una asociación de plantación. Uno de sus Timoteos, ¿verdad? El hijo del hermano Dani, es ahora ministro asociado de la iglesia acá en el sur. Entonces tenemos muchos lazos comunes. Ya tenemos, yo creo que más de 10 años. No, un poco menos. Bueno, si quitamos el COVID, de que estamos en esta aventura de traer la experiencia del colegio bíblico a la iglesia local. Te traemos los maestros que dan clase allá para que estén aquí y den clases a nivel de toda la iglesia, porque creemos que en la iglesia de Cristo todos somos ministros. Creemos en la doctrina bíblica del sacerdocio de todos los creyentes, en que somos un pueblo santo, redimidos para anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Y debemos capacitarnos para el ministerio, cada uno en el diferente área. No todos tenemos el mismo ministerio, hay multitud de ministerios, hay multitud de dones. Y pues nos da mucho gusto estar aquí también. Y quisiéramos compartir de la palabra de Dios el libro de Apocalipsis, hermanos. Yo quisiera hablar de 10 cosas, 10 principios, porque el libro de Apocalipsis es súper especial, porque debemos conocer a profundidad el libro de Apocalipsis. Y quisiera que me unieran en este estudio de los 10 principios. Y van a saber cuándo voy a acabar, porque cuando ya vaya en el 8 o 9 ya voy a acabar. Entonces eso es bueno también. Si tienen a bien, hermanos, inclinar su rostro, vamos a hacer una oración. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra en general y en particular este libro que has dejado para bendición. Con él cierras la inspiración de lo que llamamos Biblia, del libro que has dejado para que tengamos salvación y vida eterna. La historia de la humanidad, tus tratos con él, selectivamente tomando lugares y personas y momentos en los cuales tú te revelaste para que quedaran en la posteridad y pudiera estar aquí para nuestro beneficio. Tanta gente ha muerto por preservar este libro y tanta gente ha vivido usando este libro, Padre. En él encontramos salvación y vida eterna, porque el centro de todo es Jesucristo, así como también lo es en el último libro, la revelación de Jesucristo. Padre, ayúdanos en tu espíritu para aprender, para retener y para practicar y comunicar a otros tu palabra. Te alabamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué es el libro del Apocalipsis tan difícil para algunos? Porque es el libro de Apocalipsis tan descuidado. Porque ese libro de Apocalipsis es uno de los más mal interpretados de la Biblia. Bueno, la idea que traemos, hermanos, es que realmente no es así. El libro de Apocalipsis fue escrito para dar una bendición a la iglesia y para que la iglesia lo entendiera fácilmente. Solamente que a través de los años, muchas interpretaciones y falsos conceptos se han arraigado al estudio del libro. Y esto ha hecho que la iglesia hoy en día tenga cierta negligencia del libro, lo cual es triste porque es un libro escrito para nuestros tiempos, es un libro escrito para bien de la iglesia. Entonces yo quisiera mostrarles, hermanos, 10 cosas por las que el libro de Apocalipsis es relevante y fácil de entender, hermanos. La palabra Apocalipsis y fácil no van juntas mucho. Pero vamos a ver que es cierto, que el mensaje de Apocalipsis es claro. Número 1, y como el hermano lo mencionó, el libro de Apocalipsis comienza con una bendición, es una bendición. Cuando se estudia los libros de la Biblia, nosotros pensamos en cuál es la función de este libro. Y la función del libro de Apocalipsis es traer bendición a los creyentes y prepararlos para la venida de Cristo, para asegurarles que Cristo viene. Y para darles
instrucciones precisas de lo que deben estar haciendo hasta que el Señor venga. Pero una de las palabras que se dice a través del libro, el Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. Debes de estar preparado. Bienaventurado el que lee y los que hallen las palabras de esta profecía. En este momento, hermanos, tú y yo estamos recibiendo una bendición porque estamos leyendo y escuchando el libro. Este es un libro diseñado, hermanos, para que sea leído en la iglesia. Y ustedes se acordarán que en el primer siglo no mucha gente sabía leer o escribir. Entonces, las cartas estaban diseñadas para que se leyera en la congregación. La lectura de la palabra de Dios como parte del culto a Dios ha sido siempre parte fundamental de la reunión. Nos reunimos para leer la palabra de Dios. Y en especial, el libro de Apocalipsis comienza diciendo que el libro tiene como finalidad traer bendición al que lee y a los que escuchan. También nos hace referencia, hermanos, a que debemos leer para hablar. El Apocalipsis es un mensaje que nosotros debemos comunicar. Dice, y que guardan las cosas en ellas escritas. La lectura de la palabra de Dios por sí sola no es suficiente, es un ejercicio académico. Lo que hace tan difícil el estudio de la Biblia o la lectura de la Biblia es que demanda una respuesta. Por eso la gente no lee la Biblia, porque no es como cualquier libro. Es un libro vivo que demanda una respuesta de ti. Y si tú no quieres compromiso, lo cual mucha gente tiene miedo al compromiso hoy en día, pues se les hace difícil la lectura de la Biblia. Pero dice, esta es una bendición, dice, el que lee, los que oyen, pero los que guardan. Quiere decir los que hacen las instrucciones. Es un libro de instrucciones. Dice, porque el tiempo está cerca. Es imposible no leer el Apocalipsis y tener cierta idea de premura, que esto es urgente. Una de las armas de Satanás es la distracción. Y dentro del estudio que vamos a tener esta semana, vamos a ver las armas de Satanás. Porque en el libro de Apocalipsis, Satanás aparece como la serpiente antigua, que está y viene a hacer lucha contra los santos. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? Bueno, una de las causas es definitivamente porque hay quien busca tu mal. Satanás hace guerra, él busca la muerte y en especial busca hacer guerra contra los santos, como el libro de Apocalipsis lo describe. El tiempo está cerca. Esto es apremiante, hermanos. Yo una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Este es uno de los versículos más usados en los funerales. Acabamos de tener 2 funerales, hermanos. Y siempre es algo difícil el ver a alguien partir y ver la tristeza de la familia. Pero tenemos la esperanza de que el Señor vendrá por nosotros y que aquellos que mueren en el Señor van ante la presencia del Señor. Dice, por tanto, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esta mañana el desayuno estábamos hablando cómo malentendemos. Malentendemos que el trabajo es una maldición. Hermanos, ustedes leen el Génesis, el trabajo no es la maldición, la dureza del trabajo es la maldición. Y aquí es precisamente lo que va a decir, que el trabajo va a seguir en el cielo, pero la dureza del trabajo no, va a haber un descanso. Dice, hay un descanso para el pueblo del Señor. ¿Quiénes de aquí, hermanos, sienten que necesitan descanso? Los muchachos, los trabajos, las tareas del hogar son abrumantes. Cada vez tenemos más cosas que ahorran tiempo y cada vez es más difícil hallar tiempo. Y generalmente nos enfermamos porque es un tipo de colapso, hermanos. Nuestro cuerpo simplemente dice ya. No nos tomamos el descanso adecuado, nos enfermamos y el cuerpo nos obliga a tomar 1 o 2 días de descansar. Pero más importante es tu alma. Tu alma está constantemente atribulada por diferentes cosas. Y una de las cosas que el Señor viene a darnos es descanso. El descanso comienza aquí. Pero va a haber un periodo, hermanos, en que ya no hay violencia ni problemas de ningún tipo.
es descanso. Dice, hay un descanso para el pueblo de Dios. Y eres bienaventurado si tú entiendes este concepto, que es algo que el Señor te quiere dar, es un don de Dios. Y en este momento, el hecho de que tú dejes todo lo demás y te sientes a disfrutar la palabra del Señor, los cantos, las oraciones, la presencia de los hermanos y la presencia del Señor sobre todo, significa que tú entiendes el concepto de descanso. Dice, porque 6 días trabajarán y harán toda su obra, mas en el séptimo día, ¿qué harán? Descansarán. Ese séptimo día, hermanos, en el cielo van a ser puros séptimos días, hermanos. ¿Sí entendemos eso? No porque no va a haber trabajo, porque el problema no es el trabajo, hermanos. El problema es todo lo demás. Mire, cualquier maestro, pregúntenle. Todos los maestros dicen, el problema no son los niños. ¿Quiénes son el problema? Los papás y la administración. Es un gozo enseñar, es un gozo ver a los niños. Sí, traen sus problemas, pero son diferentes. La maldición es la dureza del trabajo, las espinas. Luego en 16:15, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Una de las razones por las que tú vienes cada domingo y tú tienes tu vida devocional entre semana es porque quieres presentarte a Dios aprobado. Entendemos el concepto de gracia como que Dios limpia tu vida, ¿verdad? Tú no pudiste hacerlo. El pecado mancha tu vida. El pecado es una mancha en tu vida. Y con tu pecado no puedes ir al cielo. Y el Apocalipsis es un libro del cielo, sobre el cielo. Pero Dios manda su gracia y dice el libro de Apocalipsis, ¿quiénes son estos vestidos en ropas blancas? Los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Eso se llama gracia. Tú y yo no podemos hacer nada. Pero luego hay una segunda parte en la santificación que quiere decir que no te ensucies. Este concepto de mantener limpia tu vida es importante. La gracia la pone Dios. La santificación tú tienes que poner de tu parte porque no es a fuerza. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, el que está atento. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Una de las cosas que venimos, hermanos, para participar de la cena del Señor. Y no sé si han pensado en cómo los niños ven la cena del Señor. Pero lo llamamos cena. Yo creo que los niños están esperando comida y luego ven el pedacitito de galleta y bien poquito jugo de uva. Y ellos piensan, esto no es comida, esto no los va a llenar. Hermanos, la cena del Señor no está diseñada para llenarte. Está diseñada para que te dé más hambre. Porque el verdadero banquete, ese viene ¿dónde? En el cielo, hermanos. El Señor va a comenzar la era mesiánica, la era de vida eterna, con un fiestón. Yo creo que sería muy buen mexicano, ¿verdad? El Señor, porque nos encanta comer, nos encanta celebrar. Y así va a comenzar, hermanos. Y ese pequeño pan y ese pequeño jugo de la uva nos recuerda eso, que somos bienaventurados porque vamos a entrar a las bodas del Cordero. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Una de las cosas más hermosas, hermanos, es que este cuerpo que es inmortal, que no es inmortal, que se va acabando, y tú y yo lo sabemos muy bien, sobre todo si tienes más de 40, se va deteriorando. Pero lo bueno es que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, inmortal. ¿Has pensado, hermanos, has fijado la cantidad de dinero que gastamos en salud? Sobre todo después de los 40, de los 50. Y nos vamos a deteriorar. Simplemente buscamos alargar lo inevitable. Este cuerpo se va acabando. Pero el apóstol nos recuerda, pero el interior, ese se renueva. Porque el alma espera la resurrección del cuerpo, en un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo, un cuerpo que ya no envejece. Este es el milagro de la resurrección, que ese cuerpo glorificado es el que el Señor nos promete. Y tú eres bienaventurado porque tienes parte en esa resurrección. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la palabra guarda significa el que obedece.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Eso tenemos que entenderlo, porque en una parte es pasivo el verbo. Quiere decir que el lavamiento es algo que tú no puedes hacer, que Dios hace. Pero en esta parte sí eres tú. Y se refiere a la otra cosa que dijimos, que parte de la santificación es por gracia y no puede ser nada. Pero hay una parte en que por libre albedrío tú tienes que tomar la decisión de no ensuciar tu vida ya más. Ahora, ¿qué pasa cuando caes? Dice el apóstol Juan, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos sigue, aquí el verbo es importante, nos sigue limpiando de todo pecado. Esa es la gracia de Dios, que ese perdón en la cruz sigue disponible. Mientras no digamos, como dice Pablo, dice, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Dice, no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El árbol de la vida, que quedó cerrado en el jardín del Edén por causa del pecado del hombre, es reabierto en el libro de Apocalipsis. Sí, por eso el libro de Apocalipsis es tan hermoso, hermanos, porque viene a complementar un círculo de la intención de Dios. El jardín del Edén es reabierto en el libro de Apocalipsis. El pecado es quitado, Satanás es eliminado, y ahora vamos a vivir como Dios pensó en el principio, siempre en comunión con Él. Número 2, Apocalipsis es un retrato de Jesús, hermanos. Mucho se ha hablado que la Biblia tiene 4 retratos de Jesús, los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero lo interesante del libro de Apocalipsis es que es un retrato diferente, porque es un retrato de Cristo glorificado, de Cristo glorificado que se pasea entre los candelabros. En la única parte en los evangelios en que aparece algo así es en la transfiguración. ¿Se acuerdan de este evento? Jesús toma solamente al círculo más íntimo de sus discípulos y los lleva a un monte. Y ahí se metamorfea, su apariencia cambia con luz. Y toma Jesús la apariencia que tuvo antes de la encarnación, antes de que viniera. Y luego aparecen 2 personajes, ¿se acuerdan quiénes eran? Es muy importante, Moisés y ¿quién? Elías, la ley y los profetas, dando testimonio que Jesús es quien dice ser, el Hijo de Dios igual a Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, el eterno. Y lo pasa algo muy curioso, casi chistoso, que Pedro dice, vamos a hacer unos enramadas, así como una casita, tipo de los tabernáculos, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos que sean los judíos. Y Jesús totalmente lo ignora. No es el tiempo, no es el tiempo. Pero en Apocalipsis dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hoy en día no podemos hacer lo que Pedro sugirió: sentarnos en la iglesia, en nuestro tabernáculo y disfrutar de la presencia del Señor, porque tenemos una misión que hacer: ir y predicar el evangelio. Pero el libro de Apocalipsis nos dice que va a haber una época, hermanos, en que vamos a estar así: el tabernáculo de Dios con los hombres. En medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sí, así esperaban verlo los judíos, así esperaban venir. Y no entendieron que Jesús viene en 2 tiempos. Vino primero como siervo y luego viene como Hijo de Dios con poder.
Este es el Cristo que esperamos, hermanos. Ahora, es importante la analogía, porque tú y yo ahorita no tenemos esta gloria, sino más bien tenemos la calidad de siervos, ¿verdad? Pero el libro de Apocalipsis nos dice que tendremos esta calidad, porque tendremos un cuerpo glorificado como el del Señor. Tercero, el Apocalipsis es un libro de promesas, y las promesas son de las cosas más hermosas que hay en la Biblia. De hecho, de las promesas o las amonestaciones, ¿qué tendemos a preferir? Las promesas, ¿verdad? Y está lleno. Pero la promesa es al vencedor. El libro de Apocalipsis está escrito para animarnos a no claudicar, a no fallar, a no pecar, a no irnos hacia atrás, a velar, tener la lámpara encendida. ¿Cuáles son las promesas? El árbol de la vida, no sufrir daño de la muerte segunda, el maná escondido y una piedrecita blanca con un nuevo nombre, autoridad sobre las naciones, vestiduras blancas, columna en el templo de mi Dios, y le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto se cumple en el capítulo 4, en que está la visión que se abre el cielo. Y hay 24 ancianos alrededor del trono. ¿Has leído esta parte? Es hermosa. 12 tribus, 12 apóstoles, ¿verdad? Estas son las promesas, hermanos. Ahora, ¿quiénes de ustedes han ido ahí al templo, al edificio de la iglesia en el sur? Ok. Si tú te acuerdas, ¿verdad que entrando hay 2 columnas? Luego aquí en la entrada. Esas columnas, hermanos, sostienen el balcón. Esas columnas van como 2 metros abajo de la tierra, del sótano. Esas puedes tratar de moverlas, no se van a mover. Pero si tú vas a la iglesia, hay 2 columnas en el frente, ¿sí recuerdas? Nunca se te vaya a ocurrir recargarte en ellas. Son decorativas. Quiere decir que su función es verse bonito. Tienen una varillita así y así. Es todo lo que la sostiene. ¿Qué clase de columna eres tú en la iglesia? ¿Una decorativa que te ves muy bonito? ¿Vienes el domingo y te ves muy bonito? ¿O eres una columna que sostiene el edificio? Dios nos llamó, hermanos, a ser columnas funcionales. Tú debes de ser una columna en la iglesia, porque mientras más columnas tenga la iglesia, el edificio crece más alto. Es una regla básica de ingeniería. Más columnas soportan más peso y puedes construir. Pero si tú tienes un montón de columnas decorativas, ¿qué va a pasar? La primera vez que alguien se te arrime para sostenerse en ti, se va a caer él y te vas a caer tú. No es posible, hermanos, leer el libro de Apocalipsis y ser calvinista. Y me van a decir, hermano, ¿qué es calvinista? Es una doctrina que apareció en la Reforma y tiene nombre a partir de Calvino, de Juan Calvino, en que él se rebelaba con la venta de indulgencias de la Iglesia Católica y propuso la doctrina de solamente la gracia, que es imposible hacer cualquier cosa, que todo es de gracia y que por lo tanto la salvación no se pierde, porque solamente depende de Dios. Y tiene razón, excepto por el concepto de libre albedrío, que el hombre tiene capacidad de decisión para aceptar o rechazar a Dios. El hecho de que tú hayas escogido venir aquí el domingo y haya sillas vacías, significa que hay quien escogió no venir, ¿verdad? Y es la manera en que funciona. La gracia, la iglesia está abierta para todos. Pero ¿quiénes aprovecharon este servicio? Solamente los que vinieron. Así es la gracia. Y dice la Escritura, y el justo vivirá por fe. Y nos gusta, pero no leemos lo que sigue. Mas si retrocediere, no agradará mi alma.
Es bien difícil porque el libro de Apocalipsis dice, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Tienes que vencer, tienes que ser fiel. Sí, oír, creer, arrepentirse, bautizarse y luego perseverar. Se nos olvida este último paso, ¿verdad? Es un libro de victoria, por tanto. Somos en Cristo más que vencedores, ¿verdad? Lo hermoso es que en esa parte que tú tienes que hacer, aún así no estás solo. Dios nos dio el Espíritu de Dios. Sí, ¿verdad? Tú solo no puedes, nadie puede. Tú y yo lo hemos tratado muchas veces y hemos caído. Pero Dios dice, el Señor Jesús dijo, no os dejaré solos, les daré mi Espíritu. Y es cuando tú te sometes al Espíritu de Dios que tú eres vencedor. El tema de victoria aparece 28 veces en el Nuevo Testamento y 8 veces en el Apocalipsis. Vean la proporción. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? Hay 66 en la Biblia, ¿verdad? Pero no me acuerdo, les estoy preguntando realmente. No creen que todo me lo sé, no es retórica. 29, fíjense, de 29 casi aparece una vez por libro. Pero en el libro de Apocalipsis aparece ¿cuántas? 8 veces. 8 veces. ¿Victoria contra qué? Contra el pecado, contra el mal y contra Satanás. Una de las cosas muy importantes es que sepamos que estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. Hay quien busca hacernos mal. Hoy en día, con tanta violencia, es necesario ser muy precavido, andar viendo por todos lados. Siempre al estacionamiento de la tienda, del supermercado, tienes que salir, tener ya todo listo, no voltear, nunca meter la cabeza al carro otra vez y dar tu espalda hacia afuera. No andar muy noche, no andar por ciertos lugares. ¿Por qué? Porque hay peligro. Espiritualmente, hermanos, hay mucho peligro afuera. Y el libro de Apocalipsis nos enseña quién y qué hace para atacarnos, a fin de que estemos alerta. El libro de Apocalipsis es un libro enraizado en el Antiguo Testamento. Uno de los mejores comentarios que yo he oído del libro de Apocalipsis es de un maestro que decía, muchachos, ¿por qué creen que el libro de Apocalipsis está al final? Tienes que leer todos los otros antes. Dices, es que no entiendo el Apocalipsis. Bueno, ¿ya leíste los otros? El Apocalipsis está lleno de judaísmo, está lleno de hebraísmo, está lleno del Antiguo Testamento. De hecho, del libro del maestro Lowry, y a propósito, el maestro Lowry que escribió el libro, era la persona, el erudito de nuestras iglesias en el libro Apocalipsis. Él estudió en Escocia bajo Howard Marshall, que es uno de los principales eruditos de Biblia a nivel mundial. Y la última parte del libro la dedica a cada referencia y cada cita que aparece en el Apocalipsis en el Antiguo Testamento. Es una investigación exhaustiva que nos hace ver cómo el libro de Apocalipsis está permeado del Antiguo Testamento. Otra de las cosas importantes por las que hay tan mala interpretación del libro de Apocalipsis es porque rompemos la regla hermenéutica de que interpretamos la Biblia usando la Biblia. Y esto es muy fácil, quiere decir que mientras más lees la Biblia, más entiendes la Biblia. Mientras menos lees la Biblia, menos vas a entender la Biblia. Y esto tiene lógica, porque cualquier libro es así. Si yo quiero leer un libro de química avanzada, no voy a entender, yo no soy químico. Pero si veo introducción a la química y los 5 años de química, voy a poder entender. Entonces, un consejo, no entiendes la Biblia, sigue leyendo y vas a entender.
Es un libro de adoración. Y es simplemente perfecto que hayan comenzado el culto con cantos. Porque el libro de Apocalipsis abre la entrada al cielo y encontramos 24 ancianos, encontramos millones de ángeles, 4 seres vivientes, todos haciendo ¿qué? Cantando, cantando, adorando, cantando al Señor. ¿Verdad? Existen 24 referencias a la adoración en el libro Apocalipsis. Quiere decir casi 2 por cada capítulo. Casi 2 veces en cada capítulo se retrata a la gente que aparece en el Apocalipsis, ya sea ángeles, los 24 ancianos, los seres vivientes o multitud de multitudes adorando a Dios. Ojalá que a ti te guste adorar a Dios. ¿A quién le gusta adorar a Dios, hermanos? Pues eso es lo que vas a hacer en el cielo. Ahora, la adoración tiene muchas formas, no nada más cantar. El libro de Apocalipsis nos describe la adoración a Dios, ¿verdad? Los candeleros son referencia a la adoración, las trompetas y arpas. Y para quien dice que no hay instrumentos musicales en el Nuevo Testamento, hermanos, lo siento mucho, pero aquí hay instrumentos musicales, trompetas y arpas. Postrados. Si tú vienes y no tienes una actitud humilde delante del Señor, eres como el fariseo que pasó al frente nomás a tratar de presumirle a Dios. Y el publicano que se quedó ahí atrás diciendo, ten piedad de mí, ese es el que sale aprovechado de la oración a Dios. La otra cosa hermosa, hermanos, es cuando los 24 ancianos arrojan sus coronas delante de Dios. Vienes a entregarte. Uno de los conceptos más difíciles de la vida cristiana es la entrega. Y curiosamente es todo lo que tienes que hacer, pero es lo más difícil. Entregar tu vida a Dios, entregar tu tiempo, entregar tu diezmo, entregar tu servicio, ¿verdad? Pero todo el concepto de oración se refiere a entrega. Traes algo a Dios. Y los 24 ancianos dan su corona, ¿verdad? Que siempre yo he oído, la corona no me voy a ganar. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice el apóstol, ¿verdad? Y la actitud es rendir todo lo que somos a Dios. Y luego aparecen varios altares, el altar de sacrificio y el altar del incienso, ¿verdad? El altar de sacrificio viene asociado a aquellos que han dado sus vidas por el Evangelio. Ahora, esto yo creo que tiene dos aspectos. Uno, el que da su vida en una ofrenda constante, y otro, los que se convierten en mártires, quiere decir que han dado su vida, en otras palabras, han sido muertos por la predicación del Evangelio. Entonces es un libro de alabanza. La palabra aleluya aparece una y otra vez. El coro de 4 aleluyas, el canto del Apocalipsis. A ver, saben que hay un canto de ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso. ¿Qué más? Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Hermanos, un recurso de memorización son los cantos. El Apocalipsis es un libro para memorizar, hermanos. Y todo lo creado que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios decía, amén. Toda criatura, los 24 ancianos, la gran multitud, todos los ángeles y los seres vivientes se unen en un coro de alabanza a Dios. ¿No será hermoso esto, hermanos? Vaya concierto, ¿verdad?, que nos espera en el cielo. Pero no somos espectadores, es el problema del concierto. Que los que están aquí cantan y podrán cantar muy bonito, pero todos deben cantar. Este es el cántico de Moisés, dice: a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca en el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. Fue lo que cantamos hoy, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis es un libro de evangelismo, hermanos. Sí, esto es lo que nos espera en el cielo, pero el Apocalipsis habla de lo que debes estar haciendo ahorita. Todo libro de la Biblia tiene una aplicación práctica y requiere una respuesta apropiada. Uno de los principales propósitos es exhortar a dar testimonio a pesar de la hostilidad que los rodea, sabiendo que su Dios nos vindicará. La palabra mártir, quiere decir testigo hasta la muerte, aparece 5 veces en Apocalipsis de las 35 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Los cristianos eran perseguidos, hermanos. La Biblia es importante porque mucha gente dio su vida para preservarla. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? Puedes darle de 2 formas. Siendo mártir quiere decir que el predicar del evangelio te va a costar la vida, como pasa y aún pasa en México, hermanos. Hoy en día, en la región de Oaxaca, de Chiapas, en las montañas, hay cristianos hoy que dan su vida y el gobierno los hace pasar como problemas étnicos, cuando en realidad el fondo es que gente se convierte al cristianismo y le roban sus casas y los matan. Esto pasa hoy en México, hermanos. No estamos hablando de un país lejano que no conocemos. La hermana, la familia con las que nos quedamos muchas veces en la Ciudad de México, el hermano de ella fue muerto cuando se hizo cristiano. ¿Por qué? Porque estaba predicando el evangelio y estaba convirtiendo a mucha gente en su pueblo. Esto pasa hoy, hermanos. Pero la otra manera en que das tu vida es como una ofrenda grata continuamente a Dios. Como dice el apóstol, derramado en libación sobre el sacrificio, quiere decir como un líquido que se derrama poco a poco ante la presencia de Dios. ¿De qué das testimonio? De la palabra de Dios, de Jesús y de las cosas que deberán suceder pronto. Jesús mismo es llamado el testigo fiel y es un modelo de cómo podemos estar firmes y no ceder ni aún ante la muerte. Las iglesias son urgidas a oír y guardar. Antipas es llamado mi testigo fiel. En el capítulo 6, versículo 9, están los mártires bajo el altar. Y luego Satanás sale a emprender guerra contra los santos. Y luego dice, los santos son los que obedecen los mandamientos y guardan el testimonio de Jesús. El Apocalipsis es un libro para que estemos siempre listos. Una de las mayores causas de malas interpretaciones del libro Apocalipsis es que queremos poner una secuencia cronológica. No hace falta leer mucho el libro de Apocalipsis cuando te das cuenta que es un libro todo revuelto. No tiene el autor ninguna intención de darnos una secuencia lógica de eventos, porque no es el propósito del libro. El propósito del libro es que estemos siempre listos, no de saber cuándo el Señor va a venir. Esto se lo preguntaron los discípulos al Señor Jesús antes de que ascendiera. ¿Sí se acuerdan de ese evento? Dice, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y básicamente les dice, no les importa a ustedes. No les dijo así, ¿verdad? Les dijo, no les toca a ustedes saber. Mas recibirán poder cuando venga el Espíritu. Quiere decir, no, ocúpense de predicar. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Debemos estar siempre listos. ¿Qué dice? Porque la venida del Señor será como ladrón en la noche, donde nadie sabe. Dos conceptos que han dado
pie a muchas malas interpretaciones. El libro de Apocalipsis es cuándo será la venida del Señor y cuándo será el milenio. Pero yo creo que debemos dar un paso atrás y decir, ¿es eso realmente el mensaje del Apocalipsis? O más bien es que estemos siempre listos. Sin embargo, sí hay señales, ¿verdad? Pero las señales, hermanos, son para que estemos siempre cerca. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. Ese sentido de inmediatez, de urgencia, es lo que el libro trata de comunicar, más que darnos un cronograma de eventos. Un error que cometemos es usar el capítulo 20, que es el milenio, para interpretar el libro. Hermanos, cada versículo de la Biblia se interpreta a la luz del capítulo. Y cada capítulo de la Biblia se interpreta a la luz del libro. Y cada libro de la Biblia se interpreta a la luz de toda la Biblia. Amén. Ese es un principio de interpretación de la Biblia. Se llama la ley del contexto, ¿verdad? Si leemos fuera de contexto, podemos cambiar el significado de un versículo. Y las sectas lo hacen todo el tiempo. Pero una manera de leer correctamente la Biblia es leerla sabiendo el contexto determina significado. Es una regla básica de la hermenéutica. Lo que dice alrededor nos ayuda a entender lo que cada palabra significa. Entonces los que se habían reunido les preguntaron, Señor, diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo cual ya está cumplido. Joel ya se cumplió. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de Apocalipsis es un libro de instrucciones. La Biblia es un libro de instrucciones que no debes hacer y que debes hacer. Es muy sencillo. Es de las maneras más sencillas de enseñar algo. Los maestros lo utilizan todo el tiempo. Yo fui traductor en un sistema de preescolar. De hecho, lo he hecho 2 veces. Y entro al salón y la maestra tiene reglas para el salón. No pellizcar, no morder, lavarte las manos, no meterte juguetes en la boca, respeta a tu amiguito, no ocupes el lugar de otro, ¿verdad? Voy a un trabajo y también hay reglas para el trabajo. Es esencial. El libro de Apocalipsis presenta reglas de qué hacer y qué no hacer. Mandamientos directos de Dios. Estos son los mandamientos directos, hermanos. Arrepentirse, recordar. Venimos aquí a recordar. Yo sé que muchas de estas cosas ya las sabes, pero tenemos que continuamente estar recordando las instrucciones del Señor. Hacer obras. Quiere decir, tu fe tiene que tener una expresión concreta de amor al prójimo. Dice Juan, vienes el domingo, bien padre, le dices que Dios te bendiga, pero aquí te enteras que hay necesidades entre los hermanos y tú no haces nada al respecto. Tú no preguntas, hermano, al hermano Alfredo o a los líderes, ¿qué van a hacer al respecto? No, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Porque en esta iglesia todos somos, ¿qué? Ministros. No temer. Hermanos, ¿te fijas la cantidad de miedo que hay a tu alrededor? Esta es la época donde hay más miedo. La gente tiene miedo. Vas a salir a la carretera y ¿qué tienes? Miedo. ¿Vas al trabajo? Miedo. La violencia nos consume en todo el país y en todo el mundo. Pero dice el Señor, no. ¿Crees que el tiempo en que Jesús vivió era más tranquilo? Estaban en medio de una ocupación romana, hermanos. Había ladrones en el camino. ¿Te acuerdas la parábola del samaritano?
¿Qué le pasó? Dice el apóstol Pablo, peligros en el camino. Se te manda ser fiel, estar vigilante. La distracción es una de las mejores armas de Satanás. Tu corazón puede tener muy buenas intenciones. Si Satanás trata de quitártelas, tú vas a reaccionar y dices, no, yo sirvo a mi Dios. Entonces nomás te distrae con cosas que no necesariamente son malas, pero te hace que te estés ocupando en otras cosas. Esforzarte. Vivimos una época en que todo lo queremos fácil, hermanos. Quiero comprar zapatos y que me los traigan a la casa. Tengo hambre, quiero que me la traigan la comida ya hecha y a la casa, ¿verdad? Me da flojera subirme al camión, le hablo a un Uber, ¿verdad? Es la era de la comodidad. Pero el cristianismo no es cómodo, hermanos. El cristianismo no es cómodo. Ve la vida de Jesús. Ve la vida de Jesús y dime que Él vino a vivir en comodidad. ¿Qué dijo? El Hijo del Hombre no tiene ¿dónde? Recostar su cabeza y a obedecer. El Señor es Señor, Rey de Reyes. Todos se hincan ante su presencia. Eso es adoración. A ser celosos, a dejar atrás de maldad, a regocijarse. No nada más no tener miedo, a regocijarse, a adorar a Dios, a escuchar, lo cual es obedecer lo que el Espíritu dice a la iglesia. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Ya voy a terminar. A lo mejor ya no me invitan, a lo mejor predico mucho más lejos, más que el hermano, ¿verdad? Les va a dar gusto que él predique ya el próximo domingo porque va a ser más cortito. El Apocalipsis es un libro que habla de ti y de mí. Habla de la iglesia. Aparecen infinidad de retratos de la iglesia. Y esto es lo que somos y es lo que debemos estar haciendo. Es para que nos da una imagen para ver si nos parecemos a esa imagen. 7 candeleros de oro. Somos preciosos delante del Señor. La iglesia se compara con oro y se compara con piedras preciosas. Hay una hermana en la iglesia, se llama la hermana Carmen. Su esposo, el hermano Montemayor. Es el hermano de pelo blanco, para que lo conozcan. Ella le dice tesoro al hermano. Tesoro. Qué hermoso, ¿verdad? Que pensé que nuestro cónyuge es un tesoro, ¿verdad? Qué hermoso ver un amor así. Es como Dios nos ve a nosotros. Nos ve como algo precioso. Precioso. Somos las 7 iglesias, hermanos. 7 significando el número perfecto. Somos 24 ancianos, somos Israel y somos la iglesia. Somos 12 apóstoles y 12 tribus. Dice Romanos, porque de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Somos los almas bajo el altar, los que han ofrecido como sacrificio delante de Dios, como dice la Escritura, porque somos sacrificio, real sacrificio, un pueblo adquirido por Dios para ofrecer ofrendas. Y la ofrenda que tú ofreces es tu vida. Somos 144,000 y somos una gran multitud. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y mucha gente ve tribulación y dice, ¿cuándo? Otra vez, ¿va a ser antes, durante o después del milenio? ¿Cuándo va a ser? Te voy a decir un secreto. Si tú quieres venir a la clase para saber cuándo va a venir el Señor, no vengas, porque no te voy a decir, porque no sé, porque no creo que es lo que el libro quiere.
Pero con la ayuda del Señor te vamos a decir lo que el Señor sí te quiere decir. Y Él quiere decir que mantengas limpias tus ropas. Que el Señor tiene el poder para limpiar tu vida. Amén. Para continuar limpiando tu vida. Amén. Porque no sé tú, pero yo no he terminado. Yo todavía tengo basura que tengo que sacar. Pregúntale a mi esposa. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Tenemos una fuente accesible. El Señor dice: los que tengan sed, vengan a mí y beban del agua de la vida. Como dijo la samaritana, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Que la bendición del Señor sea contigo en esta mañana. Amén. Los invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Bueno, sí. Mientras mis compañeros se preparan, quiero contarles una anécdota. En mi casa, normalmente, bueno, a mí me gusta mucho adorar, me imagino que a todos, pero me gusta mucho cantar, me gusta mucho escuchar música, sobre todo cuando medito. Pero en mi casa tenemos una bromita que siempre nos preguntamos: cuando estemos en el cielo, ¿tú en qué nube quieres estar adorando? ¿En la nube del hermano Marcos Witt o en la nube del hermano Marcos Barrientos? Y pues yo le digo, pues en la de Marcos Vidal, la verdad, ama, no en la de Marcos Witt ni en ninguna otra. Muchas veces nos ponemos a pensar en esto y vuelvo a repetir el versículo que les comentaba en la mañana antes de cantar el siguiente canto, que lo único que le pido al Señor y lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor, meditando dentro de su templo. Y en la mañana yo comentaba, estamos tan cerca, el hermano comenta, estamos tan cerca de que se cumpla la promesa de nuestro Señor. Y quiero que mientras cantamos y entonamos el siguiente canto, pienses en esto, en esta promesa. Vamos a adorarle. Pronto vamos a estar adorándote, Señor. Vamos a adorar en tu presencia, Señor. Eres maravilloso, Padre. Este es nuestro anhelo. Vamos todos juntos a cantarle. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en
Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a continuar con el servicio. Gracias por acompañarnos un domingo más. Esperamos que te hayas gozado con el servicio de esta mañana y que te hayas preparado con pan y jugo de uva para que nos acompañes en la distancia recordando la muerte y resurrección de Cristo. Si deseas participar con una ofrenda o diezmo para que la Iglesia de Cristo siga creciendo, comunícate con nosotros para compartirte los medios por los que puedes apoyar. Nos alegrará verte en nuestro servicio presencial el próximo domingo a las 12 p.m. Estamos ubicados en Avenida Monterrey 531 en la colonia Rincón de la Sierra, en Guadalupe, Nuevo León. Y si no puedes asistir, tendremos la transmisión en vivo por este medio. Que Dios bendiga tu semana. Hasta pronto.